Hola, ¿cómo estás? Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te traigo una propuesta diferente. Vamos a ver cómo hice este cofrecito que quedó súper hermoso. Un cofre estilo vintage, estilo bien viejo. Mírenlo de cerca. En este caso lo hice para mí, para yo guardar aquí las notas con los pedidos pendientes que tengo por hacer. Y sinceramente que quedó súper hermoso. Quedó con ese estilo antiguo, bien pintura descascarañada, pintura envejecida, que realmente me encantó. Ahora, si quieres ver el paso a paso de cómo lo hice, pues yo te invito a que te quedes conmigo y veas el video hasta el final para que veas qué sencillo es de hacer y tú también lo puedas hacer en tu casa si te gusta el estilo vintage, ¿ok? Y recuerda que si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo, que cada día somos más, y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Ahora sí, sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Los materiales que vamos a necesitar hoy va a ser un baúl o una caja de madera, pintura a tiza, pintura acrílica, pasta para textura, craquelada, una lija de madera fina y vaselina o algún pedacito de cera de alguna vela que tengamos por ahí. Las pinturas va a ser el color de tu preferencia. Como siempre digo, yo no doy ni medidas ni nada, ni colores, porque cada uno utiliza los colores que más les guste para sus trabajos. Yo voy a utilizar este marrón y este verde aceituna, y el color blanco y el color beige son pinturas a tiza, y el color blanco es pintura acrílica. Esta es la pasta para textura craquelada, que te dejo el link en la cajita de información por si la quieres comprar en Amazon. Ahí puedes ir directo a comprar esta pasta para textura, que es bien difícil de conseguir. Este cofrecito lo compré en Michael, pero si tienes alguna cajita en casa, algo que ya tengas usado, algo viejo, pues lo puedes utilizar también. Lo primero que voy a hacer es pasarle una lija, porque viene un poquito áspera. Esta madera no está lisa 100%, entonces le voy a pasar una lija para suavizar más la madera. Y voy a comenzar pintando con el color carmelita o con el color marrón, como más te guste llamarle. Vamos a pintarla toda por dentro y por fuera con esta pintura. Esta es pintura a tiza, pero si no tienes pintura a tiza, puedes utilizar pintura acrílica normal igual. Te sirve cualquiera. Es solamente que la pintura a tiza cubre más que la acrílica, pero cualquiera viene igual. Ahora pintamos por fuera de forma de cubrir bien toda la superficie, todas las hendiduras y todo lo que tenga nuestra caja. Yo no me gusta quitar las bisagritas ni la aldaba ni nada. Me gusta pintarla también para que vaya a juego con el trabajo, porque si no se va a ver algo diferente y no me gusta. Yo las pinto siempre. Si tú prefieres retirarlas, pues las retiras y luego entonces pintas. Ahora voy a mezclar discúlpeme. Voy a mezclar estos tres colores, el verde aceituna, el beige, que son pinturas a tiza, y con la acrílica blanca. Voy a mezclar para obtener un color más claro, más suave. En algunas partes donde yo quiera envejecer o quiera que resalte el color de abajo, voy a pasar, en este caso, vaselina. Si tú no tienes vaselina, puedes utilizar cualquier tipo de grasa o un pedacito de cera de alguna vela que tengas en casa y pasarla por la superficie donde tú quieras levantar la pintura que vas a dar ahora. Puedes pintar así de forma superficial a pincel seco para que te quede el color ya natural también de abajo, el color marrón salga
No es necesario cubrirlo todo con esta pintura. Tú vas pintando como quieras, siempre siguiendo la veta de la madera, o sea, las líneas de la madera, pero puedes ir dejando tus mentirillas para que semeje que es algo viejo en sí. Luego le voy a aplicar pasta para textura, la pasta para textura que te enseñé al principio, craquelada, que la mezclé con un poquito de la misma pintura para ponérsela en algunas partes y parezca que la pintura está desgastada, que está levantada por la humedad, por el tiempo. Esto es igual de forma aleatoria. Voy a secar bien para que empiece a cuartearse esta pintura o esta pasta. Luego voy a pasar la lija por las partes donde quiero resaltar el color de abajo. Lo podía haber hecho antes de untarle la pasta para craquelado, pero bueno, lo estoy haciendo ahora. Tú lo haces como tú quieras, en el orden que tú quieras. Ahora voy a pintar la parte de abajo, que ya la había pintado. Le voy a dar el carmelita, porque no la llegué a pintar de carmelita. Entonces lo que hice fue con el pincel seco pasarle suavemente el marrón por los bordes para envejecerlo. Le pasamos la lija igual y así va resaltando todo este color marrón de abajo y entonces va a verse bien envejecido nuestro proyecto. En la parte interior solo voy a pintar con este color más claro lo que son los bordes y la parte de la tapa del cofre o de la caja. En la otra parte la voy a dejar del color carmelita normal. Y así va quedando nuestra caja. Realmente ha cogido una tonalidad hermosa. Ahora voy a diseñar en Canva. Va a ser un diseño de mi logo con la palabra pedidos pendientes para sublimárselo en la parte superior de la tapa, para yo saber que en esa cajita voy a tener lo que van a ser los pedidos pendientes que tengo por realizar de los pedidos que me hacen ustedes, que me hace el cliente, por cualquiera de las vías que yo tengo en venta. Diseño lo que voy a hacer en Canva, lo acomodo bien al tamaño, a la forma, al tamaño que me permite la cajita en este caso. Lo guardo y lo voy a llevar a el programa Design Spain de Cricut para ajustarlo y invertirlo y poderlo mandar a imprimir, porque cuando un diseño lleva letras, lleva texto o cualquier otra cosa, hay que imprimirlo de forma inversa, o sea, al revés, para a la hora de sublimar pues nos quede al derecho y nos quede bien. Vamos a ajustarlo al tamaño que necesito, que es 4x4 aproximadamente. Aquí ya está listo, voy a mandarlo a imprimir. Como ven, ya lo volteé, ya me quedó al revés. Mando a imprimir, selecciono la impresora. Voy a quitar, a programar bien todo este sistema para imprimir. Voy a desactivar la primera opción, activo la segunda. En la impresora, una vez que mando a imprimir, voy a seleccionar el tipo de papel y calidad alta para que el proyecto salga bien. Imprimimos y una vez que está impreso, vamos a recortar. Vamos a recortar con una tijera o con cualquier cuchilla o algo que tengan para cortar papel. El exceso de la impresión, los bordes estos que si no a la hora de sublimar pues me salen en el proyecto. Retiramos bien todos estos bordes. Voy a recortar un pedacito de este nylon, o como le llamamos, que es para, ahora se me olvidó. Bueno, es un nylon especial que venden para plastificar documentos, portadas y demás. Voy a poner primero este nylon en la superficie para luego poder sublimar sobre este nylon, porque directamente en la madera no se puede sublimar.
Ya hice la prueba anteriormente aquí, que lo dejé detrás de cámara, no se lo mostré y no me quedó bien. Por eso ahora el que sabe de sublimación se da cuenta que no quedó perfecto, me quedó montado el diseño. Pero bueno, como es para mí, lo dejé así. Aparte de que lo pinté nuevamente, de todas formas salió el diseño que estaba debajo. Pero esto se hace perfecto cuando se hace bien desde el principio, así que no se preocupen. Cualquier duda que tengan en esto y lo quieran hacer, pues me preguntan. Ahora le estoy untando la pasta para craquelado, que es un poco más fina, que es un gel para darle ese toque ya bien cuarteado a todo el proyecto. Y miren ustedes, mis amores, qué hermoso ha quedado. Sinceramente que increíble. Es una caja vieja que recuperé del patio, que recuperé de alguna parte, porque ha quedado súper original lo que es la pintura, lo que es el craquelado, menos la sublimación. Todo lo demás quedó perfecto, pero bueno, son errores que pasan y lo quise dejar así para que ustedes vieran que nada es perfecto, que nos podemos equivocar, pero podemos continuar. Y como ya le dije, como era para mí, pues lo dejé así. Incluso le da ese toque más envejecido todavía, porque es como que recuperamos y trabajamos sobre algo ya hecho y nada, le da, a mí me gusta ese defecto como algo ya preestablecido, pero no fue realmente una equivocación de parte mía. En esta cajita voy a guardar estas libreticas de notas con este bolígrafo que tengo especial para escribir los pedidos. Aquí tengo anotados mis pedidos, como ven, son unas hojitas de notas. En ellos voy anotando los pedidos pendientes que tengo. Tiene mi logo y dice pedidos pendientes 2122. Espero que te haya gustado este proyecto, esta nueva creación de Aguiar Creaciones para el canal. Que si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y que marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y miren ustedes, aquí en mi buró, mi mesa de trabajo, realmente se ve hermosa, hace juego con mi estilo, con mi forma de hacer las cosas, y poco a poco voy a ir transformando todo para que todo haga esta combinación perfecta con lo viejo, con lo vintage. Así que espero que te haya gustado. Si es así, regálame un dedito arriba. Y ahora sí, sin más, me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Te mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.